Llamando a todos los loquenderos de Loquendo City. Hola bros, ¿cómo andan? Sí, lo sé, ya tiene rato que no subo nada, pero hoy traigo un tema que no se puede dejar pasar. Se trata de un movimiento reciente de Mau, integrante de la OneCoin, que vuelve a poner su nombre en la conversación. En concreto, Mau decidió eliminar o suspender su cuenta de Instagram. ¿Quién es Mau y por qué es relevante? Para quienes no lo ubiquen del todo, Mau fue uno de los integrantes de la OneCoin, un grupo que ganó notoriedad por su dinámica de entretenimiento, colaboraciones en directos y participación activa en redes sociales. Durante un tiempo, su imagen estaba ligada a la energía del grupo y al contenido que generaban juntos. Sin embargo, esa faceta positiva cambió de manera drástica cuando salió a la luz una funa. El origen estuvo en comentarios y actitudes de Mau en un video, señalados como inapropiados y que detonaron una respuesta inmediata en la comunidad. Decir la palabra pack, palabra que si bien puede tener un contexto negativo, era una palabra que yo utilizaba muy frecuentemente para referirme literalmente a cualquier cosa. O sea, cuando me enviaban una tarea, un enlace, una imagen de cualquier tipo y de cualquier índole, y no necesariamente a la connotación que tiene, porque precisamente esa era la gracia de utilizar ese vocabulario. Solo una captura que creo que sin el contexto suficiente me parecería muy espantosa, pero pues aquí va el contexto, donde aparentemente menciono la palabra fototetas, donde esa palabra era una palabra bastante común de la época, porque en esa época era el auge de Wismichu y yo precisamente publiqué un tuit al respecto. La crítica fue dura y constante, al punto en que su reputación quedó seriamente dañada. Desde ese momento, Mau fue perdiendo relevancia dentro del ecosistema de OneCoin y del contenido digital en general. Lo que antes eran apariciones constantes, se redujo a intervenciones esporádicas o prácticamente nulas. El impacto también se trasladó a sus redes sociales, donde su nivel de actividad descendió poco a poco. Es importante entender que, para un creador o figura pública, las redes sociales no son un simple pasatiempo, sino parte fundamental de su presencia. Instagram en particular es una vitrina, una especie de carta de presentación donde se mide alcance, interacción y percepción de imagen. El hecho actual, el cierre de Instagram ahora, con la eliminación o suspensión de su cuenta de Instagram, Mau da un paso que no puede verse como un movimiento casual. Hay varias interpretaciones posibles. 1. Estrategia de distanciamiento. Borrar Instagram puede ser un intento de alejarse del ruido y cortar con la narrativa de la funa. 2. Reinicio de imagen. Algunos optan por cerrar redes para luego reabrir con una identidad diferente, buscando un borrón y cuenta nueva. 3. Desgaste personal. También cabe la posibilidad de que el peso de la crítica haya llevado a Mau a simplemente dejar de exponerse en esa plataforma. Sea cual sea el motivo, lo que queda claro es que su relación con el público y con la comunidad digital sigue marcada por aquel episodio. La eliminación de Instagram es un símbolo de cómo esa funa sigue teniendo repercusiones incluso hoy. El caso de Mau es un ejemplo de cómo una polémica puede transformar por completo la trayectoria de un creador. Pasó de estar en el centro de la interacción digital a convertirse en alguien del que solo se habla en torno a controversias. Ya no se habla de su participación en OneCoin ni de sus aportaciones al contenido, sino de las consecuencias de aquella funa y de cómo lidia con ellas. Además, su salida de Instagram elimina una de las pocas ventanas que quedaban para tener contacto con sus seguidores. Para muchos, esto refuerza la idea de que Mau está atravesando una etapa de repliegue, lejos de la exposición pública. La situación de Mau no puede resumirse como un simple cierre de Instagram, sino como el reflejo de un punto de inflexión en su vida digital y en su proyección pública. Lo que él hizo en su momento, los comentarios y actitudes que derivaron en su funa, no son detalles menores ni algo que pueda relativizarse con el paso del tiempo. Fue un error delicado y de gran magnitud, y eso implica consecuencias que no se borran con un delete en una red social. En el ecosistema digital actual, donde cada palabra, imagen o actitud puede almacenarse y replicarse de manera indefinida, los errores graves se transforman en marcas permanentes. Mau enfrenta exactamente eso, una huella que lo seguirá mientras su nombre permanezca indexado y asociado a aquella polémica. No es solo que lo hizo y se le señaló, es que ahora, en el archivo vivo que es Internet, esa historia existe y se repetirá cada vez que alguien lo busque, lo mencione o lo relacione.
Esa es la naturaleza del medio en el que eligió proyectarse. Eliminar Instagram es un gesto simbólico. Puede entenderse como un intento de tomar distancia, como un movimiento defensivo para reducir exposición, o incluso como un paso de autocuidado. Pero lo cierto es que no soluciona lo esencial. El daño reputacional no se borra, y su desaparición de esa plataforma no implica olvido ni cierre definitivo. Si algo nos enseña la dinámica digital es que la memoria colectiva es mucho más larga que la vida útil de una cuenta. Al mismo tiempo, esta decisión expone un tema más amplio: la responsabilidad que conlleva ser figura pública en la era de las redes. Hoy, la visibilidad otorga beneficios, alcance y oportunidades, pero también exige una conciencia constante de lo que se dice y cómo se dice. No hay espacio para el descuido o la trivialización cuando las consecuencias son inmediatas y de gran escala. Mau, con su caso, se convierte en un ejemplo de cómo un error puede cambiar el rumbo de toda una trayectoria. Lo más constructivo de analizar esta situación no está en el señalamiento eterno, sino en el aprendizaje que deja. La lección es dura pero clara. Lo que se hace en Internet trasciende el momento. Una broma inapropiada, un comentario fuera de lugar o una actitud irresponsable pueden convertirse en un estigma de por vida. La cultura digital es veloz para reaccionar y lenta para olvidar, y eso obliga a quienes participan en ella a actuar con un sentido de responsabilidad mayor. Para Mau, lo que queda ahora no es un camino de borrado, porque eso es imposible, sino de aceptación y manejo. Deberá convivir con esa huella digital el resto de su vida, asumirla como parte de su historia, y si en algún punto busca reconstruir su presencia pública, tendrá que hacerlo desde la transparencia y la responsabilidad. No hay otra salida sostenible que no pase por el reconocimiento de los errores y por un cambio genuino en la forma de actuar. En conclusión, la desaparición de su Instagram es apenas un capítulo de un proceso más grande. Un recordatorio de que, en la era digital, los errores no desaparecen, las consecuencias no prescriben, y la memoria colectiva es tan extensa como la red misma. Mau enfrenta una realidad que muchos creadores deberían tener presente. En Internet, la reputación es frágil, y lo que se dice o hace nunca se borra del todo. El veredicto es claro. En la era digital no hay indulto, no hay perdón automático ni silencio que borre lo hecho. Mau eliminó su Instagram, pero no podrá eliminar su pasado. Esa funda quedará como una cicatriz perpetua en su identidad pública, y todo intento de esconderla será inútil. Nuestra sentencia es una advertencia para todos. El Internet archiva, conserva y repite. Y lo único que queda para quien se equivocó de forma tan grave es aceptar la condena y, si acaso, aprender a cargarla con responsabilidad. Cuando me vaya, encontrarán a otro monstruo. Tienen que. Nuestro tiempo pasó, John.